pueden pasar a la actividad de ellos en la parte de atrás. Los niños menores de 5 años en la parte de atrás, justamente en el cuartito de atrás. Y los mayores de 5 años en la parte de arriba. Y luego nosotros, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 35, y leeremos el 35 hasta el 41. Cuando ustedes lo tengan, me dicen un amén, hermanos. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35, y como usted puede ver ahí, ¿verdad? Si puede ponerlo, gracias. Hermanos, esa es la película de Jesús que yo miraba cuando era niño, por cierto, ¿verdad? La de 1979. Yo no estaba vivo en ese momento, hermanos, pero es la que daban en El Salvador en la televisión, ¿verdad? Entonces, creo que es inspirada en el Evangelio de Lucas. Solamente el Evangelio de Lucas toma consideración quien hizo el director, ¿verdad? De esa película, hermanos, y yo creo que la hemos visto, ha sido de gran bendición. Y aquí es cuando Jesús calma la tempestad. Así que, hermanos, eso es lo que vamos a meditar hoy, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo calma la tempestad. Lo tenemos, hermanos. Aquel día, dice, cuando llegó la noche, recuerde, aquel día, las últimas 2 predicaciones que tuvimos, ¿verdad? La parábola del sembrador y luego las parábolas, él había predicado todo ese día. Dice que llegó la noche y les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, hoy ya no a las olas, sino a Jesús, ¿verdad? Y se decían el uno al otro, ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, ya oramos, puede sentarse. Yo quisiera introducirme, si nuestra hermana puede poner en las pantallas el Salmo 107, 23. Hermanos, yo he leído en muchas ocasiones, no sé cuántas, el Salmo 107, pero nunca lo había leído pensando en Marcos 4, hasta hoy. Es uno de los pasajes paralelos de Marcos 4. Y dice así, los que descienden al mar en naves, en barcos, ¿verdad? Y hacen negocio en las muchas aguas. Y usted se puede imaginar, usted ha visto películas en aquellos tiempos, hermanos, cuando ellos iban en barco, a veces eran meses que ellos, o años en ocasiones, que tomaba llegar de un lugar al otro. Dice, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. ¿Quién es el que lo hizo levantar, hermanos? Dios, ¿verdad? Que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, del temor, ¿verdad? Tiemblan y titubean como ebrios. Y todo su conocimiento, toda su ciencia es inútil en ese momento. ¿Quién puede controlar el mar, hermanos? Yo sé de que a veces cuando uno va con los niños al mar, uno trata de quedarse en los fachitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno sabe de que ya metido en el mar uno con un niño va a costar, ¿verdad? No hondo. Uno tiene cierto temor, pero ya uno metido en el mar, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? Entonces claman a Jehová en su angustia. ¿Y qué? Y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego. ¿Y quién fue el que hizo eso, hermanos? Nuestro Señor y Salvador Jesús, ¿verdad? Dice, y apaciguan sus ondas. Y sigue diciendo, luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que deseaban. Y el último versículo, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y hermanos, yo pensaba en algunas cosas. Por ejemplo, lo que dice el 25, dice, porque habló e hizo levantar viento tempestuoso. Después dice, en el 27, tiemblan y titubean como ebrios. Pero dice en el 28,
claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Y en el 29, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Y sabemos, hermanos, al leer eso, ¿verdad? Y al leer lo que está pasando aquí, de que si ese Salmo 107 que hablaba de Jehová, Dios Todopoderoso, que tenía control sobre el mar, esa es la razón por la cual Jesús calma esta tempestad, para mostrar, hermanos, que Él es el Dios de quien habla el Salmo 107. Ahora, hermanos, en estos pasajes que vamos a estar estudiando en estos días, en el capítulo 4 vamos a ver ahorita que Jesús tiene poder sobre la naturaleza. En el capítulo 5 vamos a ver que Jesús tiene poder sobre los demonios, cuando estaba aquel hombre endemoniado, ¿verdad? Que tenía alrededor de 6,000 demonios. Vamos a ver que Jesús en la siguiente historia tiene poder sobre la muerte y sobre la enfermedad. Así que, hermanos, no importa las dificultades que podamos estar nosotros pasando, podemos confiar en Él, que tiene poder sobre la naturaleza, que tiene poder sobre los demonios y que tiene poder sobre la muerte y sobre la enfermedad, hermanos. Y si creemos eso de Dios, hermanos, nosotros vamos a tener paz. Ahora el versículo 37 dice, recuerden, Jesús estaba cansado de un día largo de predicación, de trabajo, hermanos. Y dice el 37 que se levantó una gran tempestad de viento y echaba sus olas sobre la barca. Y estaba buscando, hermanos, que la palabra griega que se traduce ahí como la gran tempestad de viento, hablaba de un huracán, hermanos. Entonces, usted se puede imaginar, hermanos, estar en lo oscuro, ¿verdad? Porque era ya de noche, dice, hermanos, en botes que no tenían luces como los de hoy en día, ¿verdad? En una gran tempestad, las olas ya estaban cayendo dentro de la barca, hermanos, donde ellos iban. Entonces, ellos estaban atemorizados, pero es muy importante pensar que ¿quién fue que les dijo que fueran ahí? Jesús. Jesús los guió a la tormenta. Ahora, ¿quién estaba en control de toda la situación? Jesús también. ¿Y quién fue el que estaba usando esta tormenta? Jesús, hermanos. Jesús los guió ahí, Jesús estaba en control y Jesús estaba usando esa tormenta para probar la fe de ellos. Y de igual manera en nuestras vidas Dios obra a través de circunstancias, hermanos, para obrar en nuestras vidas. Esta mañana estaba escuchando un pequeño video de la conclusión de una predicación. Yo no escuché la predicación, pero es Paul Washer predicando en la cárcel, ¿verdad? Yo no sé en qué país él estaba, pero su conclusión me gustó tanto. Porque él les dijo esto a los presos que estaban escuchándolo predicar. Él dice, ustedes saben de que hay muchos delincuentes allá afuera que nunca, dice él, posiblemente van a estar en la cárcel por sus delitos. Hay políticos que han robado, ¿verdad? Que han hecho maldades y nunca han llegado a la cárcel a pagar por sus delitos. Y ellos un día van a morir y van a ser juzgados por Dios y irán a pagar en el infierno por todos sus pecados y sus maldades. Pero ustedes tienen la bendición que Dios puede usar esta circunstancia para que ustedes hoy estén escuchando el Evangelio y puedan salvarse sus almas y puedan escapar del infierno. Aún hasta estar en la cárcel Dios lo puede usar para bien. Aún hasta estar en un hospital o alguna enfermedad, muchas veces Dios lo ha usado para cambiar a personas, para traer personas a sus pies, para moldear su carácter, para disciplinarlos por alguna razón. Recuerde la promesa que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y cuál es el bien, verdad? De que Él nos quiere hacer, dice Romanos 8:29, conforme a la imagen de su Hijo. Para el que está en Cristo, hermanos, todas las circunstancias de nuestra vida, Dios la usará para el bien de hacernos más como su Hijo Jesús. Así que nada ocurre por casualidad. Nada, hermanos, viene a nuestra vida solamente por suerte, ¿verdad? Te deseo suerte, mucha suerte, pero hermanos, en realidad nosotros sabemos de que las cosas no son por suerte, ¿verdad? La Biblia enseña, hermanos, de que Dios soberanamente guía las vidas de sus hijos. Ahora también Filipenses 1:6 dice que Él ha comenzado en nosotros una buena obra, la cual Él la va a perfeccionar. Entonces Dios va trabajando en nuestras vidas, hermanos. Y yo sé de que a veces, porque a mí me pasa, quisiera ir más rápido, ¿verdad? Avanzando, hermanos. Yo he escuchado a todas las personas que he escuchado que tienen mucho tiempo de ser cristianos, ¿verdad? 10 años, 15 años, 17 años en mi caso, algunos 20 años. No creo que haya alguien de más de 20 años aquí. Pero hermanos, sea el tiempo que tengamos en Cristo, siempre he escuchado, cuando le he preguntado a las personas o los he escuchado predicar, dicen
yo no he avanzado lo que yo pensaba que ya hubiera avanzado. Cuando yo tenía 3 años en el Evangelio, un ejemplo, estoy hablando de mí, yo me hubiera imaginado más, hermanos, avanzado en la vida cristiana de lo que estoy hoy. Entonces muchas veces las pruebas Dios las usa para sacar a la luz todas las deficiencias que nosotros aún tenemos. Muchas veces las pruebas sacan a la luz cosas que nosotros pensamos que ya tenemos, hermanos, no controladas, pero que ya hemos vencido, por así decirlo. Y luego nos damos cuenta que aún están ahí. Así que en primer lugar, las pruebas, hermanos, ¿por qué Dios las permite? Porque las pruebas revelan mis flaquezas, mis debilidades. Las áreas sacan a flote la falta de fe, como aquí, ¿verdad? Esta prueba sacó a la luz que los discípulos no confiaban aún en Jesús plenamente. Cuando viene una tentación, hermanos, ¿qué es lo que saca a la luz la tentación? 2 cosas. O que nosotros, hermanos, tenemos esa área de nuestra vida rendida a los pies de Jesús, o que no la tenemos rendida, ¿verdad? Porque si pecamos, hermanos, y caemos, eso muestra, hermanos, de que esa área de nuestra vida todavía está mal. Entonces las tentaciones, hermanos, las pruebas sacan a la luz cosas que nosotros no tenemos aún correctas delante de Dios. Cosas, hermanos, que Dios todavía tiene que cambiar de nuestras vidas, porque lo que Dios quiere, el propósito de Dios para nuestras vidas es hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesús, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Que el carácter suyo sea como el de Cristo en los evangelios, ¿verdad? La Biblia lo dice de esta manera en Gálatas 5:22, que usted tenga un carácter de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de fidelidad, de esa templanza, ¿verdad? Ese dominio propio, un hombre fiel, una mujer fiel. Eso es lo que Dios está buscando hacer de nosotros. ¿Y cómo Dios lo hace? Lo hace por medio del estudio de la palabra, lo hace por medio de congregarnos, lo hace por medio de derramar su espíritu sobre nuestras vidas, pero también lo hace por medio de las circunstancias a nuestro alrededor. Él está obrando. Y si puede poner nuestra hermana primera de Pedro 1, 5 al 8. Y yo no sé, hermanos, cuando yo estoy predicando esto, quizás usted está aquí hoy porque esto ocurre a veces, ¿verdad? Uno mira personas sonrientes, pero uno no sabe lo que está pasando en sus vidas, ¿verdad? Usted y yo posiblemente, lastimosamente, quizás hemos visto matrimonios que se miraban felices, hermanos, sonreían, y al poco tiempo uno se da cuenta que quizás se divorciaron, ¿verdad, hermano? De que había un terrible problema ahí pasando. Y hermanos, ellos lo estaban tratando de guardar. Ha ocurrido esto también, que uno habla con una persona y quizás ni sabe que están luchando con una enfermedad terrible. Y uno los ve y uno quizás ni se imagina lo que está pasando con ellos, en ellos. Entonces la gente muchas veces está pasando diversas pruebas. Y lo que debemos hacer, hermanos, ante las pruebas que nosotros estamos pasando es refugiarnos en Dios y confiar en Él. Ahora miren lo que aquí dice la Biblia. En el contexto, Pedro está hablando del cielo, de que Dios nos ha hecho nacer de nuevo para una herencia eterna en los cielos. Y dice que vamos a llegar a esa herencia en los cielos porque somos guardados, dice, guardados o protegidos por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que en medio de esta vida, hermanos, y de las pruebas que puedan venir, no las enfrentamos solos si estamos en Cristo, sino que aún en medio de las pruebas dice que estamos siendo guardados, protegidos por el poder de Dios, hermanos. Porque si no fuera así, nosotros no fuéramos al mundo, nosotros cayéramos. Nosotros abandonáramos la fe, apostatáramos de la fe. Pero la razón por la que, hermanos, seguimos hacia adelante es por el Espíritu Santo que nos ha sostenido, ¿verdad? El Espíritu Santo que en ocasiones que hemos dicho ya no quiero ir a la iglesia o ya no quiero seguir adelante o esta situación es por gusto o esto nunca va a cambiar. El Espíritu de Dios ahí que nos sostiene, ¿verdad? Y no te vayas, yo aún estoy trabajando en esto, ¿verdad? Ahora dice que en Jesús nosotros nos alegramos. En la esperanza, en que somos guardados por el poder de Dios. Aunque ahora, y mire que él habla de la alegría en medio de las pruebas. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, o sea, mire, si es necesario. Dios no lo hace porque Él se deleita en vernos sufrir. ¿Se acuerdan aquel libro que yo bueno, no les regalé yo, ¿verdad? Fuimos los ancianos de la iglesia que lo platicamos.
Pero aquel libro que les dimos, hermanos, que se llamaba Manso y Humilde, ¿se recuerdan? Espero que lo haya leído. En ese libro de Manso y Humilde había un capítulo de Lamentaciones 3, 31 al 33. Casi se me olvida el versículo. En ese Lamentaciones dice que Dios no entristece, dice Reina Valera 1960, voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, Dios no lo hace de su voluntad. Y el escritor del libro dice, la palabra voluntariamente en hebreo significa que Dios no lo hace de su corazón. O sea, no está en el corazón de Dios ver triste a uno de sus hijos. El hermano lo leía, ¿verdad? Creo que fue el hermano Ricardo. Salmo 103, 13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová ¿de quién? De los que le temen. Como un papá se compadece del hijo, ningún padre quiere ver a un hijo sufrir, ¿verdad? Ni aún les gusta pegarle, ¿verdad? Nalgadas cuando son pequeños quizá, pero uno sabe que tiene que hacerlo. Entonces Dios de igual manera, hermanos, si es necesario, nos va a afligir en diversas pruebas. Ahora puede pasar dos cosas. Puede pasar que Dios nos aflige porque somos muy desobedientes y nosotros mismos nos estamos atrayendo la aflicción. O puede ser que Dios simplemente tiene que limpiar mucho nuestro corazón según el plan que Él tenga para nuestras vidas. Pero dice, hermanos, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, diferentes clases de pruebas que trae la vida, muchas pruebas. Si usted ve, hermanos, yo le aseguro que le pregunto a cualquiera uno de ustedes y cada uno de los que estamos aquí podemos decir una prueba en la que estamos. Para que sometida a prueba nuestra fe, que es más preciosa que el oro, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Y ustedes entienden eso, ¿verdad, hermanos? El oro es pasado por el fuego. Pablo dice en 1 Corintios 3 que, por ejemplo, la paja va a ser quemada en el fuego, mostrando que esa fe no es verdadera. Pero la fe verdadera, el Espíritu Santo lo compara con el oro. Él dice que es mucho más preciosa que el oro, que va a ser pasada en ocasiones por el fuego. Pero si pasa la prueba, ¿qué ocurre? Es hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. O sea, nuestra fe, hermanos, el permanecer en la fe, somos guardados por el poder de Dios, pero al mismo tiempo estamos luchando nosotros en este cuerpo, ¿verdad, hermanos? Va a ser nuestra alabanza a Dios cuando nos presentemos ante Él. No nos presentemos ante Él, hermanos, y hayamos pasado las diversas pruebas y luchas y caídas, hermanos, en esta vida, pero poder, hermanos, decir lo que dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y que he guardado la fe, dijo él. A pesar de todas las cosas que él pasó, hermanos, que las tenemos escritas en la Biblia, a pesar de todos los pecados que él cometió antes de ser cristiano, aún algunas fallas ya siendo cristiano y todas las pruebas que él pasó, él dice: en medio de todas las cosas yo he guardado la fe. A quien amamos, nos recuerda Pedro aquí, sin haberle visto. Nadie ha visto físicamente a Jesús, ¿verdad? En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, me encanta esta parte, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, no vemos al Señor y pasamos dificultades en esta vida, pero aunque no lo vemos, hermanos, su presencia en nosotros produce un gozo que la Biblia lo llama inefable y glorioso. Y la palabra inefable, hermanos, en español y también en el idioma original, habla de un gozo que no se puede describir con palabras. O sea, una alegría, hermanos, que no se puede describir con palabras, es lo que Dios quiere en el corazón de sus hijos. Pero sabe, hermanos, yo a veces me encuentro que no tengo ese gozo, hermanos, y a veces me encuentro que el versículo viene a mi Biblia: estad siempre gozosos, ¿verdad, hermanos? ¿Y por qué no nos encontramos gozosos en ocasiones? ¿Por qué nos encontramos en un gran desaliento, sin fuerzas de seguir adelante? Porque no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? No estamos pensando en la palabra de Dios, sino que nuestra mente está en el problema, ¿verdad? Nuestros ojos ya no están en Jesús. Nuestra mirada está puesta en las olas, en las dificultades de la vida. Y cuando no veo a Jesús, cuando mi mirada no está puesta en Dios, en su palabra, hermanos, y comienzo a ver las cosas a mi alrededor, pues claro que me voy a desanimar. Cuando me pongo a ver el gobierno, cuando me pongo a ver a Donald Trump, cuando me pongo a ver, hermanos, los crímenes, cuando me pongo a ver quizás hasta familiares, o quizás usted hace sus propios hijos, o su esposo, o se está mirando usted mismo, y se puede sentir desanimado y desanimada.
Pero hermanos, nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Quizás usted esté aquí pensando, soy un miserable que nunca voy a cambiar. Como dijo Pablo, miserable de mí, dijo Pablo, ¿verdad? Quizás usted esté pensando de la misma manera. Pero hermanos, es ahí donde debemos mirar a Jesús y pensar que Él sí nos puede cambiar, ¿verdad, hermanos? Ahora, si puede poner nuestra hermana el Salmo 105, 17. Me recuerdo, hermanos, en una pequeña Biblia de estudio que yo tenía, que recuerdo que tenía a veces notas, ¿verdad? Y me recuerdo que cuando leí esto, hermanos, de verdad que me impactó y lo memoricé el versículo. Y aquí dice la Biblia que recuerda cuando había gran hambre en la tierra de Canaán. Pero Dios ya había enviado un varón delante de la familia de Jacob, que era José. Y José fue vendido por esclavos. La palabra siervo significa esclavo. Y usted sabe que él fue esclavo. Y afligieron sus pies con grillos. Y aún llegó tanta sufrimiento en la vida de José, que aún fue a parar a la cárcel por una calumnia. En la cárcel fue puesta su persona. Pero dice la palabra de Dios, hasta que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Y esa palabra le probó, hermanos, se puede traducir como refinó, como pulir algo. Como, hermanos, por así decirlo, hermanos, Dios estaba al pendiente de José. Dios, hermanos, permitió que calumniaran a José, porque Dios pudo haberlo cuidado de la calumnia, ¿verdad? Dios permitió la calumnia a José. Dios permitió que José fuera a la cárcel, porque Dios, hermanos, estaba trabajando en el corazón de José. Le probó, le refinó, lo estaba limpiando el Señor. Estaba trabajando, hermanos, en el carácter de él, en medio de esa prueba, en medio de esa lucha, para ver cómo él reaccionaba. Y él era un hombre, hermanos. Yo me imagino que él luchaba contra la amargura. Yo me imagino que él le costó perdonar a la mujer que lo calumnió, porque él era un hombre, hermanos. Yo me imagino que él luchaba contra todos los sentimientos que usted y yo sentimos cuando alguien nos hace el mal. Pero, hermanos, Dios sabía que estaba trabajando en el corazón de él. Y cuando él sale de la cárcel, dice, ustedes, le dice a los hermanos que lo vendieron, querían hacerme el mal, le dice, pero Dios lo encaminó para bien. O sea, él confiaba de que Dios estaba obrando las cosas y las obró porque él lo vio, ¿verdad? Dios lo obró para bien. Esa confianza nosotros debemos de tener. Así que las pruebas revelan nuestra realidad. Pueden revelar cómo hemos crecido en Cristo, ¿verdad? Cómo hemos avanzado, pero también revelan cómo nosotros vamos para atrás. O no para atrás, o no hemos crecido quizá. Espero que no vayan para atrás, ¿verdad, hermanos? Porque ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, dice Lucas 9:62, ¿verdad, hermanos? Esto es algo muy serio. Hermanos, las pruebas nos revelan nuestra realidad, pero también las pruebas revelan quién es Dios, ¿verdad? Porque aquí ellos dicen en el versículo 41, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Las pruebas, hermanos, muestran el poder de Dios, ¿verdad? Cuando estamos en una situación o en algo que sabemos que no podemos salir de ahí nosotros, que sabemos que no hay nadie que nos pueda ayudar, que no podemos llamarle a una persona y sacarnos de ese problema, y que el único que puede ayudarnos en esa situación es Dios, y Dios obra, hermanos, para mostrarnos su poder, para mostrarnos su providencia. Hermanos, yo me imagino a los hermanos cuando Pablo los estaba persiguiendo, ¿verdad? Orar, Señor, o como dicen algunos, ellos no oraron así, ¿verdad? Esto lo acabo de pensar, o lo cambias o te lo llevas, como es el dicho, hermanos, que a veces dicen a la gente, o lo cambias o te lo llevas. Yo me imagino que así oraban quizás, hermanos. Señor, que se salve, y si no se salva, mejor que se muera, pero que ya deje de hacer tantas maldades este hombre, hermanos, y él se salvó. De tal manera que ni creían que de verdad se había salvado al principio. Le tenían miedo, ¿verdad?, de acercarse a él. Hermanos, se miraba imposible aquella situación, pero Dios se glorificó en cambiar el corazón de ese hombre que se miraba imposible. Ahora, hermanos, las pruebas nos muestran el poder de Dios, pero las pruebas también, hermanos, nos muestran el amor de Dios. Y Dios las usa para que nos acerquemos más a Él. Dios usa las pruebas y las dificultades de la vida para que nos acerquemos más a Él. Quizás hay cosas, hermanos, en nuestras vidas de que están mal, algún pecado, y Dios trae la prueba para disciplinarnos, para acercarnos más a Él.
Oh, Dios sabe que alguno de nosotros se está enfriando, ¿verdad? En su vida de oración, en su adoración. Y Dios trae alguna prueba, hermanos, para acercarnos más a Él. Oh, Dios sabe, hermanos, de que estamos aquí, pero Él quiere llevarnos allá, cada vez más cerca de ser como Jesús. Y Él trae una prueba, sabiendo que aunque en el momento nos va a causar dolor, ¿verdad, hermanos? Aunque en el momento van a haber lágrimas, pero Él sabe que esto va a usarlo Dios para bien. Hermanos, no sé por qué vino esto a mi mente, pero me recuerdo que había un predicador, hermanos, que Dios lo usó de una manera extraordinaria durante toda su vida. Y él llegó anciano, hermanos, y no hubo algo malo que se supiera de él. Él se mantuvo fiel al Señor, pero él todo el tiempo tuvo una cruz junto a él, su esposa. La esposa era una mujer complicadísima, hermanos. Pero él decía que la esposa había sido, hermanos, un instrumento santificador en las manos de Dios para santificarlo a él. Quizás usted esté diciendo lo mismo hoy. Quizás sea la esposa la que esté diciendo eso del esposo, ¿verdad, hermanos? La hermana Verónica dijo en su predicación en aquel ayuno de damas de que a veces dice, quizás alguien, dijo ella, quizás no lo dijo exactamente así, ¿verdad? Se casó fuera de la voluntad de Dios y hoy está sufriendo las consecuencias, ¿verdad? Pero ya están casados y hoy están en Cristo, sea lo que sea, hermano. Manténgase, ¿verdad? Ahí. Y ore, no ore que o te lo llevas o lo cambias, ¿verdad? Ore, cámbialo él y cámbiame a mí, ¿verdad? Y que tu propósito se cumpla. Cámbiala a ella y cámbiame a mí, ¿verdad? Hermanos, me gusta lo que dice David en el Salmo 138:8. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Pero por qué va a cumplir Dios su propósito? Me gusta lo que él dice, porque tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. David sabía que era una obra en las manos de Dios y que Dios es misericordioso. Y él dice, tú cumplirás tu propósito en mí. Tantas cosas que pasó David, ¿verdad, hermanos? Tantas pruebas. También pasó en el desierto, también fue perseguido por Saúl, pero él en medio de todo, él podía tener esa fe. Así que las pruebas nos muestran dónde estamos, ¿verdad, hermanos? Las pruebas nos muestran quién es Dios, el amor de Dios y el poder de Dios. Algo muy importante es lo que dice el versículo 38, ¿lo tenemos? Antes de seguir con lo de las pruebas, quisiera que miráramos cómo este pasaje nos enseña mucho sobre Jesús, la deidad de Cristo. Tenemos el 38 y dice, y él estaba en la popa. Algunas traducciones dicen almohada, era como no era una almohada como la de nosotros hoy, ¿verdad? Pero era algo un poquito cómodo para dormir. Y dice, durmiendo sobre un cabezal y le despertaron, o ese cabezal creo que lo traduce como almohada, hermanos. Y le despertaron y le dijeron, maestro, mire lo que le dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, era una renegándole, ¿verdad? Y a Jesús, ¿qué no ves lo que me está pasando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y nosotros cuando estamos en dificultades no hacemos lo mismo, hermanos. Lo mismo. Dice el libro de Malaquías, vuestras palabras han sido violentas contra mí, dice Dios. De todo lo que el pueblo hablaba de él, ¿verdad? Y hermanos, nosotros tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa una tendencia a renegar y a renegar de Dios, ¿verdad, hermanos? Cuando nos encontramos en dificultades. Así somos lastimosamente nosotros. Pero en este pasaje vemos algo muy importante, hermanos, y que Jesús estaba dormido. O sea, Jesús estaba bien confiado, recuerde que él, como hombre, en el cuidado del Padre, hermanos. Él sabía que Dios estaba en el control. Jesús estaba bien tranquilo durmiendo. Y recuerdo, hermanos, la confesión de fe, declaración de fe de Calcedonia, hermanos, el concilio de Calcedonia, que los primeros cristianos, ¿verdad? Los primeros cristianos, primeros creyentes que habían, ellos dijeron esto. Jesús, dijeron, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y en Jesús habitan ambas naturalezas sin mezcla. No era una mezcla, no era un demidios, no era, ¿verdad? 50% hombre, 50% Dios, no, sino que Él tenía, y lo vemos en la Biblia esto, ¿verdad? Y el tiempo no nos da para hacer un estudio de esto. Usted lo puede hacer, o yo ya lo he hecho, o podemos reunirnos, o lo puedo predicar en otro día, pero en Jesús vemos todos los atributos de Dios. Él tenía control de la creación. Él cayó el mar, como dice el Salmo 107.
Él tenía poder sobre el mar. A Jesús lo vemos resucitar personas. A Jesús lo vemos echar fuera demonios. A Jesús lo vemos hacer todos estos milagros y prodigios que mostraban quién Él era. Verdaderamente Dios. Pero también lo vemos dormir. También lo vemos tener hambre. También lo vemos tener sed, como cuando le pide agua a la mujer samaritana. También le vemos enojarse, como lo vimos en Marcos capítulo 3, si recuerdo bien, donde dice que los mira con enojo. También lo vemos morir como un hombre, verdaderamente hombre. Él derramó su sangre y murió, hermanos, humanamente hablando. Y lo vemos resucitar también después. Ahora, hermanos, versículo 40. Ellos están ahí renegando, ¿verdad? El 40 dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, como que Jesús les dice, después de todo lo que han visto, ¿cómo pueden dudar? Hermanos, y no, nosotros en ocasiones somos así también. Por eso una vez que yo estaba pensando en Filipenses, donde dice, por nada estén afanados, Filipenses 4:6. Por nada estén ansiosos, preocupados, ¿verdad? Si no sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios, con ruegos y con acción de gracias. Y hermanos, el Espíritu Santo ahí me iluminó, ¿verdad? Porque yo siempre leía eso y pensaba en, me siento mal, estoy preocupado, oro. Pongo mis cargas sobre Él porque Él cuida de mí, dice la Biblia, ¿verdad? Comienza a desahogar mi alma en Él. Comienza a expresar mi preocupación o lo que esté preocupándome, ¿verdad? Mi queja, lo que sea, lo estoy haciendo en oración, le pido a Dios misericordia, pero dice que lo hagamos con acción de gracias. ¿Y por qué con acción de gracias? Recordando todo lo que Dios ya ha hecho. Y descubrí, hermanos, que cuando estoy orando y no solo expreso preocupación, pero comienzo a expresar y a dar gracias por cosas, por respuestas de Dios del pasado, por salvar mi alma, por tantas cosas, uno comienza a tener más fe, uno comienza a tener más paz. Y después dice la Biblia que el resultado de eso es, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, dice, en Cristo. O sea, cuando yo hago esto de venir a Dios en oración, no solo va a dar paz en mi corazón, pero mis pensamientos van a cambiar, mi manera de pensar va a cambiar. Porque voy a comenzar a poner mi mirada en Cristo, en Dios, ya no en el problema o en las grandes olas, como decía hace un ratito. Voy a comenzar a pensar en Dios. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Filipenses 4:8. Por lo tanto, todo lo bueno, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. Hermanos, si en cualquier problema que yo esté y dificultad, que yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero ahí yo debo de orar, hermanos. En lugar de ir a un bar, en lugar de ir quizás a drogarse, en lugar de poner música triste, ¿verdad? Romántica, si uno de los jóvenes está llorando por una novia, que peor se va a sentir después. Eso es algo muy cierto, ¿verdad? Levanten la mano todos los que lloraron por alguna mujer, todos la levantan aquí, la levantamos, mejor dicho, quizás antes. Entonces, ¿está usted pasando un problema? ¿Está usted en alguna dificultad? ¿Está usted enfermo y bien afligido? Hermanos, oremos. Desahoguemos nuestro corazón. Comencemos a dar gracias y comencemos a pensar en las promesas de Dios. Ahora, yo sé que algo puede pasar. Usted está pensando en las promesas de Dios y se comienza a mirar a usted mismo y decir, yo no soy digno. Yo no soy digno. El diablo puede venir, ¿verdad? Los demonios, no eres digno de tener la paz, no eres digno del amor de Dios. Pero es ahí, hermanos, donde tiene que acordarse que Jesús es nuestro abogado defensor, que su sangre nos limpia de todo pecado. Y lo que dice, creo que es 2 de Corintios 1:20, que en Jesús todas las promesas de Dios para nosotros son sí y amén para la gloria de Dios. En Él son sí y amén, todas. No las tiene que ganar, tiene que estar en Cristo. Tiene que verdaderamente rendirse a sus pies. Y todas las promesas de Dios serán nuestras, hermanos. Jesús cuidaba de ellos. Y yo quisiera leer algo de que me gustó mucho, de que leí en un libro esta semana. Leí 2 cosas esta semana que las traigo como ilustración. Y una de ellas, bueno, las 2 me gustaron mucho. Y es de la hermana, creo que estoy diciendo bien el nombre de ella, Lottie Moon. Ahora, Lottie Moon, yo siempre sabía que se recogía una ofrenda a fin de año, ¿verdad? Para misiones a nivel internacional, que tenía el nombre de ella.
pero nunca me había puesto a verdaderamente ver quién ella había sido. Así que como vi esta frase, me puse a ver y ella fue, hermanos, una hermana que fue misionera en China por 40 años y ella recogió para una Navidad, para un diciembre, una gran ofrenda, hermanos, que fue enviada para sostener a 3 mujeres en el campo misionero. Entonces, por lo que ella hizo, se comenzó a recoger esta ofrenda, ¿verdad? Lori Moon, para sostener misioneros alrededor del mundo. Y esa sierva de Dios dijo estas palabras que a mí me gustaron mucho. Tengo la firme convicción, oiga, tengo la firme convicción que soy inmortal, dijo ella. Yo sé que eso suena extraño, ¿verdad? Tengo la firme convicción que soy inmortal hasta que Dios determine que mi trabajo está terminado. O sea, ella está diciendo, mi vida está en las manos de Dios y Dios tiene una misión para mí en esta tierra. Y mientras Dios quiera que esté en esta tierra, soy inmortal, dice ella. Nadie me puede matar porque Dios me quiere aquí en esta tierra. Y mientras esté la voluntad de Dios que yo viva, voy a vivir. ¿No es eso cierto, hermanos? Por ejemplo, aquí ellos, preocupados que se morían. Jesús no podía morir en este momento, porque Él tenía que cumplir la ley y los profetas, por ejemplo, como entrar en Jerusalén en el burro, ¿verdad? Él tenía que cumplir todas estas profecías y morir en la cruz y derramar su sangre ahí. Los discípulos no podían morir aún, porque había un plan para ellos, de evangelizar, de predicar la palabra. Y quizás usted y yo digamos, nosotros no vamos a andar por todo el mundo predicando. Quizás no, pero sí hay un plan y una voluntad de Dios para usted y para mí. Y mientras Dios nos quiera tener aquí, vamos a estar acá. Y debemos tener fe. Porque leí otra cosa de un hombre que se llamaba Fructuoso. Y usted dirá, ¿de verdad se llamaba Fructuoso? No estoy tan seguro, pero él era de las Filipinas. Y yo tenía un maestro en la escuela, creo que Daniel lo conoce, que se llamaba Cielo Vacarrizas, de las Filipinas. Cielo. Quizás se llamaba Fructuoso de verdad, no sé. Pero este hombre Fructuoso, hermanos, él vivía en las Filipinas y quizás usted se recuerda en nuestros países, en especial en el campo, se hacía mucha brujería, habían limpias, curanderos, todo esto. Él en ese mundo se movía. Escuchó el evangelio, hermanos, y él comenzó a ir a la iglesia. Y comenzó a ir a la iglesia y hasta comenzó a ser líder dentro de la iglesia. Habían pasado ya varios años, creo que 10 años, no me recuerdo exactamente el número, hermanos, de años, pero ya tenía un buen tiempo en la iglesia. Pero él no tenía verdaderamente su fe puesta en Dios, lo cual ocurre a veces. Mis hermanos vienen y supuestamente vino gente y le hizo una brujería. Y él comenzó de que le dolía el estómago y que sentía el estómago un poco hinchado. Espero que no sea porque estaba comiendo muchas cosas, ¿verdad? Pero lo sentía hinchado, hermanos. Entonces él se comienza a preocupar y en lugar de orar, en lugar de refugiarse en Dios, en lugar de pedir oración, en lugar de acercarse más a Dios, ¿qué es lo que él hace? Va donde los curanderos, va a que le hagan una limpia y va a todo eso. Y luego él vuelve arrepentido, pierde su liderazgo en la iglesia y se da cuenta, hermanos, que él verdaderamente no tenía su fe puesta en Dios. Porque él regresó atrás. Ahora, hermanos, espero que no me dé cuenta que alguno de ustedes está ya curándose del espanto después, ¿verdad? Espero que no, hermanos. Pero a veces la gente vuelve atrás. Como decía la parábola del sembrador, la semilla no ha echado raíces en el corazón. Yo quisiera poner 2 de Crónicas 16:12, por favor, en la pantalla. Y este es otro rey, que al principio se miraba que era bien, el rey Asa, ¿verdad? Pero dice que en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino ¿a quién? A los médicos. Y él muere así. Hermanos, él no tiene su fe en Dios, él sabe del Dios de Israel, pero él no pone su fe en Dios, sino que se va a refugiar en otras personas. Hermanos, el Señor Jesús dijo estas palabras: ¿quién que por más que se afane podrá añadir a su vida un poco más de tiempo? Pues no puedo. Puedo comer vitaminas, puedo hacer, qué bueno, ¿verdad? Puedo hacer ejercicio, voy a sentirme mejor. Pero eso no me garantiza que voy a vivir más. Eso no me garantiza que voy a llegar a 90 años. O un cumpleaños que fuimos con mi mamá y Stephanie de una señora que cumplió 100 años y caminando. Nada de eso me garantiza que yo voy a llegar hasta entonces. Entonces, ¿qué debo de hacer?
Confiar en Dios. Como dijo esta señora Lori Moon, ¿verdad? Tengo la firme convicción que soy inmortal hasta el día que Dios determine que mi trabajo en esta tierra ha terminado. Yo voy a vivir hasta el día que Dios tiene determinado para mí. Y eso me da paz. De pensar, hermanos, ¿sabe? Usted y yo podremos decir, nuestras vidas no han ido exactamente como hubiéramos planeado. Pero le damos gracias a Dios por cómo han ido. Si no hubieran ido como ido, no estuviera casado con quien está casado. Y no tuviera los hijos que usted tuviera. Y posiblemente no estuviera en esta iglesia y no estuviera escuchándome predicar a mí, ¿verdad? A saber dónde estuviera. Hermanos, todo así, gracias a Dios. Los niños, ¿verdad? Yo cuando los veo tan bonitos digo, gracias Señor, ¿verdad? Todo, hermanos, Dios lo ha hecho así. Ahora yo quisiera que ponga, este es el último versículo en las pantallas, Juan 6:37. Ya casi voy concluyendo, hermanos. Y yo pensaba en algo. Nosotros le confiamos a Dios nuestra eternidad también, ¿verdad? Hermanos, sin lugar a dudas, todo ser humano hay un temor cuando la muerte se acerque, ¿verdad? Hermanos, y yo contaba en una cierta ocasión una señora allá en nuestro pueblo en El Salvador que lloraba desesperadamente diciendo, no quiero morirme. Y con esa aflicción se murió. También hemos contado aquí como la Biblia dice que Esteban, cuando estaba siendo apedreado, él tiene una visión que ve al Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre y comienza a alabar a Dios y a orar por los que lo estaban apedreando, y así él muere. Y les contaba a mi vecino cómo sus hijos, su hija y su esposa me contaban que todos sus hijos estaban ahí con él cuando él iba a morir. Y él muere, hermanos, dándole gracias a Dios, alabanzas a Dios, con la paz que él dice que al morir estaba teniendo una visión del Señor Jesús, y así él muere. Nosotros confiamos en Dios aún nuestra eternidad, hermanos. Que el día que partamos de esta tierra podamos estar con Cristo, ¿verdad? Y dice aquí Jesús, todo el que el Padre me da vendrá a mí. A mí este versículo me gusta tanto, hermanos, quizás ya los tengo aburridos con él. Y al que a mí viene no le echo fuera. Hermanos, no hay nadie en el infierno, dijo alguien, yo no sé quién lo dijo, que vaya a decir que trató de venir a Jesús y él lo despreció. El que a mí viene yo no le echo fuera. John Bunyan escribió todo un libro solo en ese versículo, dando, hermanos, todo tipo, si era borracho, si era dueño de un bar, si era una mujer en prostitución, si era el peor, si era un maldiciente, y él da un listado de personas pecaminosas y él dice, aunque seas todas estas cosas, Jesús no te va a echar fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, Jesús dice, Dios me mandó con una misión. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que me envió? Que de todo lo que Él me diera. Recuerde, ninguno que el Padre me da, porque el Padre se los da. No es esto una ilustración quizás correcta, pero o no es perfecta, ¿verdad? Pero uno, por ejemplo, va a dejar sus niños a la guardería o a la escuela y cuando uno regresa espera que ahí estén, ¿verdad? Porque si perdieron un niño están en terribles problemas. Nosotros, la iglesia, le hemos sido dado al Hijo, ¿verdad? Que todo lo que el Padre me diere, no pierda yo, ¿qué dice? Nada, sino que lo resucite, ¿qué? En el día postrero. Y luego Jesús dice, esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Y quién puede resistir la voluntad de Dios? Dice Pablo. ¿Acaso el barro puede decirle al alfarero algo? Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, confiamos en Dios para esta vida y confiamos en Dios para la eternidad. Quisiera dar un pequeño comentario del versículo 39 para luego ir a concluir. Pero el 39 dice, ¿lo tenemos? Que se levanta Jesús y reprendió al viento y al mar, diciendo, calla y enmudece. Cesó el viento y se hizo grande la bonanza. Quizás usted ha escuchado que algunos predicadores dicen que posiblemente esta tormenta fue demonios quienes la levantaron. Y la razón que ellos dicen eso es porque la palabra griega reprender ahí en el Evangelio de Marcos se usa siempre cuando Jesús está reprendiendo a los demonios. Pero hermanos, aunque bien eso se dice en ocasiones, para mí no está tan claro, ¿verdad? Yo no sé solo con eso si de verdad el diablo tendrá poder para levantar olas y una tormenta. Pero hay una cosa de que sí estoy seguro. Dios siempre está en control. Y cuando el diablo quiso atacar a Job, ¿qué tuvo que hacer? Pedir permiso, porque aunque él le quería hacer el mal, la protección de Dios estaba con Job.
Hermanos, ni el diablo puede hacernos algo, porque en Cristo, ¿verdad? Estamos, hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y quién nos acusará? Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios si Él es el que justifica? Dice Romanos. Entonces, hermanos, si nosotros estamos en Cristo, debemos tener esa paz y esa confianza. Porque, hermanos, si usted está atemorizado del diablo, es que usted no está confiando en Dios, ¿verdad? Porque, hermanos, es como que venga alguien. Bueno, la Biblia habla del hombre fuerte, ¿verdad? Queriendo golpear a alguien. Y usted no confía que quien lo defiende a usted es más fuerte. Hermanos, nosotros tenemos tan confianza en Dios que Él, hermanos, tiene poder absoluto sobre nuestras vidas. Jesús lo dijo de esta manera: todos los cabellos de vuestras cabezas están contados, no teman. A unos pájaros, dice. ¿Se acuerda aquella predicación? Que por tan poco son vendidos, no descienden y no caen a la tierra sin que el Padre lo permita. Hermanos, yo sé que esto es duro, ¿verdad? Su corazón podrá quizás afligirse, y somos seres humanos, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que usted no sea humano, que usted sea un robot, hermanos. Somos seres humanos, mira las noticias, se aflige, hermanos, con lo que está pasando en las noticias. Se aflige con lo que está pasando en la inmigración, ¿verdad? Usted y yo nos afligimos cuando miramos tantas cosas, pero en esa aflicción debe de ser usada para acercarnos a Dios y orar, para confiar en Dios, para pensar en Dios. Y piensa en esto, y esto es lo que yo he estado orando. A los que Dios quiera tener en este país vamos a estar. Quizás alguien hasta tiene papeles, pero Dios lo quiere en otro país sirviéndole como misionero o algo. Tenga o no tenga papeles, hermanos, donde Dios quiera que estemos aquí o ahí, nosotros vamos a estar. Ya como conclusión, hermanos. Lo tercero, ¿verdad? Bueno, dije, las pruebas me revelan mi debilidad, ¿verdad? O las cosas buenas que yo ya tengo. Me revelan la realidad de mi fe. Si mi fe está estable en Dios, si mi fe está tambaleante o cosas que aún no están correctas. Las pruebas también me enseñan quién es Dios, me enseñan más sobre Dios, sobre el poder de Dios, sobre el cuidado de Dios. Y me hacen poner mi mirada en Dios y me hacen acercarme más a Dios. Usted ha escuchado posiblemente personas orar y decir: Dios, te doy gracias porque esta prueba me acercó más a ti. Eso ha ocurrido, ¿verdad? Pero en tercer lugar, las pruebas nos muestran nuestra gran necesidad que tenemos de Dios. Y hay algo que me gusta de este pasaje. Yo sé que hemos hablado de que los discípulos no tuvieron fe, que no confiaban completamente en Jesús, que le dicen aún, ¿verdad? No tienes cuidado que perecemos. Pero a pesar de todo, ¿qué sí es lo que hicieron los discípulos? Ellos hicieron lo correcto. Ante su dificultad fueron a buscar a Jesús. Ante el problema que ellos estaban pasando, ellos fueron a buscar a Jesús. ¿Qué es lo que nosotros siempre debemos hacer? Y hermanos, cuando nuestra fe decae o cuando estamos desmayando, es ahí donde debemos ir y buscar a Dios. Hermanos, esto ocurre también, y yo lo he visto muchas veces. Cuando una persona falla, peca, lo que a veces hace es alejarse de Dios, alejarse de la iglesia, irse alejando de los hermanos porque se siente culpable y sucio. Pero en lugar de eso debe de acercarse a Dios. Porque ¿qué dice la Biblia? Que podemos venir confiadamente ante el trono ¿de qué? De la gracia. La gracia es algo que no merecemos. Para recibir gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Entonces podemos acercarnos a Dios. Y todavía nos dice el libro de Hebreos, nuestro sumo sacerdote Jesús es compasivo. Porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es compasivo con todo aquel que venga a Él. Quizás estemos en algún momento pasando un problema de salud, ¿verdad, hermano? Y se acuerda cuando Pablo oraba a Jesús en aquella enfermedad. Y la Biblia dice de que Jesús le dijo: bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, la gracia de Dios es suficiente para que pasemos cualquier prueba. Y como dijo la hermana Lori Mooney, lo vuelvo a decir: tengo la firme convicción que soy inmortal hasta que Dios determine que mi trabajo está terminado. Dios puede sanarnos, hermanos. Quizás pasemos una enfermedad y esa enfermedad no es para muerte, sino que, como dijo Jesús, esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado, para el poder de Dios glorificarse en nuestras vidas. Y si llega alguna enfermedad que es ya para que nosotros partamos de este mundo, también tenemos la esperanza de morir en Cristo. ¿Sabe? A mí me tocó tanto, ya voy concluyendo, hermanos, de verdad.
la historia del hermano Josías Grauman. Porque el hermano Josías Grauman, él había tenido muchas enfermedades. Y él dice de que siendo un joven tuvo muchas enfermedades toda su vida. Y dice que yo no sé cuántos años tenía, pero era un jovencito, no estaba ni casado, iba a tener una operación a corazón, ¿verdad? En el corazón. Y él estaba tan preocupado la noche antes, dice. Ahí él ya era cristiano. Él estaba tan preocupado. Cuando, hermanos, el Espíritu Santo le recuerda a sus hermanitas. Que cuando iban de vacaciones y iban a ir a los parques de diversiones, ¿verdad? Ellas estaban tan alegres la noche antes de ir a los parques. Que sus hermanitas estaban tan alegres de que iban a jugar, que se iban a subir a las ruedas, que ni podían dormir de la felicidad de que ellas iban a estar en ese lugar tan bonito. Y luego él dice, que pensando en sus hermanas y en la alegría de que iban a estar en ese parque de diversiones, él piensa en todo lo que la Biblia habla de la eternidad y de estar con Jesús. Y él dice que se comienza a llenar de alegría. Si muero en esta cirugía, parto con Cristo, dijo él. Y si vivo en esta cirugía, será para Él. Y hermanos, ahí está vivo hasta el día de hoy. Tu esposa, hijos y hermanos, y está sirviendo a Dios grandemente. Nuestras vidas están en las manos de Dios, hermanos. Sea lo que sea que pase. Y hermanos, nos ponemos de pie y damos gracias a Dios. ¿Y qué dice el 41? ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedece? Hermanos, ¿quién es Jesús para usted y para mí? Eso es lo más importante. Si yo creo que Él es soberano, si yo creo que Él es todopoderoso, si yo creo que Él es omnisciente, o sea que Él todo lo sabe, que Él está en todo lugar, que Él es omnipresente, omnisciente, todopoderoso, si yo creo que Él es misericordioso, lleno de gracia, lento para la ira, grande en misericordia, si yo creo que Él es por mí, si yo creo que Él no me va a rechazar, ¿de qué tengo que temer, verdad, hermanos? ¿Por qué nuevamente nosotros nos llenamos de temores y de malos pensamientos y de ansiedades y de tristeza? Porque nos pasa a todos. Bueno, yo creo que a todos. A mí me pasa. Pero cuando me está pasando esas cosas, ¿por qué es? Porque mi mirada se ha desviado de Jesús y estoy mirando las cosas a mi alrededor, hermanos. Oramos. Padre, damos gracias, Señor, por su palabra.